Bienvenidas, bienvenidos. Hoy vamos a revisar una sesión que está publicada en YouTube, que la hice hace un mes y pico más o menos, y que desde que la hice, tengo claro que tengo que explicarla. Bien, la sesión es esta, y algunos la conoceréis, otros no. Eh, Antes de comenzar con la sesión, quiero comentaros una cosa. Sabéis que tenemos 6 etapas, ¿vale? La primera etapa es el acuerdo y vaciado, eso ya se ha hecho, no lo vamos a analizar ahora, son los primeros 5 minutos de sesión y ahí no nos vamos a centrar. Luego vienen la etapa 2 y 3, en la que tratamos de estructurar lo que el cliente trae de forma que sea coherente para el propio cliente y completo. Para que sea completo tenemos los elementos de la estructura del discurso. La estructura del discurso son, ya sabéis también que son otros tantos elementos que son los que vamos a empezar a buscar. Entonces, en etapas 2 y 3 vamos a tratar de estructurar, completar la estructura del discurso y consolidar un rumbo de sesión. Entonces, vamos a ver qué sucede. Por supuesto, empezamos siempre la sesión con un qué quieres trabajar o para qué quieres el coaching o qué le pides al coaching o algo por el estilo, ¿vale? Pero os adelanto, ¿qué vamos a buscar en este principio? Vamos a buscar una situación actual. Vamos a buscar un disparador, esto es importante, y un yo actual. ¿Qué es un yo actual? Es el cliente actuando como, digamos que su versión actual, la que quiere mejorar. El coaching se utiliza para que mejore su versión. Yo estoy siendo esta versión de mí, quiero ser mi mejor versión, ¿vale? Pues queremos, en el yo actual es un ejemplo del cliente siendo la versión que está siendo ahora y que quiere cambiar. Pero además es que el disparador es algo que deberíamos buscar en casi todas las sesiones. No está explícitamente en la estructura del discurso, pero aquí va a tener una especial importancia y es algo que sí debéis buscar en general, ¿vale? Si no aparece, no pasa nada, pero es que si hay un yo actual, va a haber un disparador. Un disparador o un momento previo, o llámalo si quieres un ancla, ¿vale? Algo que diga, este soy yo actuando como no quiero y lo que sucedió inmediatamente antes fue tal otra cosa, ¿vale? Por ejemplo, yo quiero mejorar la relación con mis hijos y quiero dejar de regañarles. Y la última vez que les regañé fue el jueves. ¿Y qué pasó el jueves? Que rompieron un cristal con una pelota. En cuanto rompieron el cristal, yo actué de esta forma. Vuestro disparador, vuestro anclaje, vuestra referencia es cuando se rompió el cristal, que fue el momento previo a que él se comportó como no quiere. ¿Sí? Y eso nos va a servir para encontrar en ese mismo momento cómo sí habría querido actuar, que es lo que nos lleva al otro elemento que vamos a buscar, que es lo que llamamos el yo influyente, que es el cliente actuando como sí quiere. En el yo actual tenemos la versión que estoy siendo y el yo influyente la versión que quiero ser. Y este yo influyente pretende llevarlo a la situación deseada. ¿Vale? El discurso tiene más elementos, el yo afectado, la motivación, tal y cual. Por ahora nos vamos a quedar con esto porque es lo que va a estar al principio de la sesión. Queremos completar el discurso. No voy a explicar aquí todo lo que es la estructura del discurso. Ya sabéis que es una cosa que lleva meses aprenderla, así que por ahora solamente quiero recordar para que estemos ubicados. Etapas 2 y 3 de sesión y vamos a buscar ese rumbo más ese yo actual, más ese yo influyente, más ese disparador de la persona ese disparador que es el anclaje de en qué momento fui la persona que no quería ser. ¿Qué quieres trabajar? Bueno, principalmente, o lo que quiero trabajar es mejorar una versión mía, más específicamente en el tema económico. Eh, Ujú, Actualmente yo soy freelancer, trabajo en marketing digital desde la pandemia. A partir de la ujú. pandemia, antes me dedicaba a otra cosa, ya había venido con este interés en dedicarme al marketing digital y a trabajar a través de Internet.
no lo había hecho porque pues tenía otro trabajo y ya esa era mi fuente de ingresos y no me atrevía a correr ese riesgo de soltar una fuente de ingresos para iniciar otra. Cuando llegó el COVID, pues fue la oportunidad perfecta porque mi trabajo anterior pues se terminó, otras labores que hacía no eran posibles seguirlas realizando, así es que inicié. Ahora, digamos, estoy contento en que he avanzado, en que ya puedo decir que vivo de Internet o de ofrecer mis servicios como freelancer, pero pienso que podría ser mejor, pienso que podría ganar más. Eh, y lo pienso pues porque veo lo que facturo. Entonces yo digo, bueno, por mi experiencia ya de 4 años, por mis certificados, por las reviews de mis clientes anteriores, pues yo ya podría apuntar a cobrar por lo menos el doble de lo que estoy cobrando ahora. Yo estoy Ujú. cobrando básicamente, Esta información que empieza a dar puede ser interesante, ¿de acuerdo? Pero no creo que se me olvide. No sé si haría falta apuntarlo. A lo mejor me suele gustar apuntar lo que sucede, lo que dice al principio de la sesión, porque luego me sirve para otras sesiones para saber quién era esta persona, qué le preocupaba, cuál era su situación, ¿vale? Pero no tanto para la estructuración, que es lo que estamos haciendo ahora, o para el rumbo. pues con lo que empieza alguien que no tiene nada de experiencia, con la persona que apenas está eh, aspirando a un primer proyecto por Internet. Pero me he dado cuenta que pues una de las razones por las que no Aquí se me levantan las orejitas. ¿Recordáis lo de las orejitas del ciervo que oye un ruido y dice algo pasa? Nos ha contado contexto y dice, pero me he dado cuenta de, atentado. Y ahí yo digo, atento a esto. no logro facturar más o cobrar más, es precisamente porque en el momento de la negociación, cuando tú eres freelancer, pues te postulas para un proyecto Cambio a segunda persona. y te hacen una entrevista final, pues para saber a qué candidato seleccionar. Cuando estoy en esa entrevista, para mí es muy fácil comenzar a negociar el valor de mi tiempo, negociar cuánto voy a cobrar, empezar a bajar. Digamos que Vale. ¿Qué está empezando a aparecer? ¿Qué tenemos? Pues que este yo actual que estábamos buscando empieza a cobrar forma. Y ahora tenemos un yo actual que es negocio. Negocio mi precio. lo sé a nivel racional, que pues yo debería más bien enfocarme en mi capacidad, en mi experiencia, en lo que voy a ofrecer. Eso lo sé, digamos, lo entiendo, pero no he logrado que eso que entiendo en el momento que estoy en la negociación, en la entrevista, pues esté allí. En ese momento es como que se me olvida. En ese momento yo me tras Están empezando a aparecer esas cosas que llamamos convicciones. Convicciones que sustentan el discurso. Y es que, según él, dice que se me olvida mi experiencia, se me olvidan las cosas, ¿vale? Él está empezando a formar el discurso. El problema que tengo es que negocio mi precio y la razón por la que lo hago es que se me olvida que yo tengo un valor, que yo puedo no sé cuántos. ¿Sí? ¿Vais viendo cómo se está formando esto? Tanto el yo actual como la convicción, las convicciones que dan sentido a ese yo actual. corto a como si estuviera precisamente pidiendo la primera oportunidad para trabajar y se me olvidan los 4 años de experiencia, se me olvidan los títulos, se me olvidan las reviews, todo se me olvida y termino pues cobrando poco. Y eso es lo que quisiera yo encontrar, la forma de que eso que yo sé, que sé, no se me olvide, que no, en el momento de la negociación no se me olvide, porque es que es allí que se me olvida. Después ya lo recuerdo cuando ya estoy trabajando y entonces me siento mal, digo, pero ¿por qué acepté esto? Y pues ya tengo que cumplirlo. eh, y pues pierdo tiempo porque realmente digo, bueno, podría haber aceptado otro proyecto donde me pagaran mejor, pero pues en realidad quien terminó aceptándolo fui yo y quien terminó ofreciéndole esa puerta al cliente de cobrar menos, fui yo.
y no he podido encontrar el mecanismo para que cuando me encuentre en esa situación cambie, cambie a eso que yo sé que debería hacer, que es ofrecer mi experiencia, ofrecer mis títulos, ofrecer mi capacidad. Él lo que quiere es que no se le olvide o acordarse de ello o llamadlo como queráis para conseguir su capacidad. ¿Para qué? Para ganar más dinero. Estamos encontrando esa situación deseada, que es ganar más dinero. Estamos encontrando la versión de él que no le gusta, que es que negocia su precio, y estamos encontrando la versión que quiere ser capaz de hacer, que es, en vez de negociar su precio, ofrecer su capacidad. ¿Cuándo? Cuando se produzca este disparador, que es, no lo tenemos todavía en esa reunión, ¿vale? Pero no tenemos todavía el momento en el que él empieza a negociarlo. Tiene que ser concretísimo, porque el cliente viene y te dice, me pasa que cuando negocio rebajo mi precio y nosotros queremos que nos lo demuestre a nosotros y a él. Hemos tenido muchísimos clientes, muchos usuarios de coaching que han venido porque decían que pasaba algo. La versión que estoy siendo tiene estas características y cuando le pedimos que lo demuestre, por así decirlo, no consigue hacerlo. Claro, todo esto es una aproximación. Ofrecer su capacidad no es un yo influyente, ¿vale? Es una aproximación al yo influyente. Es un decir, ¿qué significa ofrecer tu capacidad? Exactamente cómo harías, ¿vale? Esto es lo que tiene que estar pensando el coach. El coach tiene que estar pensando, lo más parecido a un disparador que tengo o lo más parecido a una situación actual, ¿vale? Vamos a ir de lo general a lo concreto. Lo más parecido a una situación actual que tengo es que él rebaja sus precios y cree que puede ganar más de lo que está ganando y de que tiene la sensación de que no lo hace porque le entra miedo y se siente de una forma y no lo hace. ¿Cuándo sucede esto? Pues esto sucede cuando negocia. Es lo más parecido a un disparador, pero eso hay que concretarlo mucho más. ¿Y qué es lo que, o sea, cuando sucede esto? Cuando tiene la reunión con el cliente. ¿A qué llama él actuando como no quiere? Pues cuando negocia el precio. Es decir, negociar el precio es lo que hace y es lo que no quiere hacer. Es la versión del que no le gusta. ¿Cuándo sucede esto? Cuando está en una reunión con un cliente. ¿Por qué sucede esto? Convicción que sustenta. Porque se le olvida toda su experiencia y sus 4 años. ¿Qué quiere ser capaz de hacer? Ofrecer su capacidad, que no significa nada específico, todavía queda muchísima concreción que encontrar ahí, y eso lo quiere para ganar más dinero. Algo que se escapa a su control, pero que es la situación deseada y que no tiene que ver con él actuando, ¿vale? Y no enfocarme en más bien le cobro menos. Dices que se te olvida. Sí, digo que se me Sí, olvida porque de verdad en ese momento quedo en blanco. Después es que caigo en cuenta de todo eso. vale. Y para tener una referencia, ¿tienes en mente una entrevista que te venga a la cabeza en la que pasó? ¿Reconocéis esta pregunta? Esta pregunta que hacéis en las prácticas una y mil veces de, ¿tienes un momento de los últimos días en los que actuaste como no querías y te hubiera gustado actuar de otra forma? ¿Hay algún momento reciente en el que te hubiera gustado actuar de forma diferente? Esas preguntas que hacéis, que son de manual, de libro, que son las que os apuntáis, de cómo se pregunta un yo actual, y os apuntáis preguntas. ¿Hay algo, en los últimos días ha habido un momento en el que te gustaría haber actuado diferente? En los últimos días, el Darío que quiere ser habría hecho algo distinto y preguntáis cosas súper estándar. Pero ¿veis cómo lo he preguntado yo aquí? Sí, no he seguido, no he hecho una pregunta de manual. Estoy conversando. Y en esa conversación sale esta pregunta. Vale, y para tener una referencia, ¿tienes en mente una entrevista que te venga a la cabeza en la que pasó esto?
¿Cuál era su yo actual ahora mismo que teníamos? En las entrevistas negocia, ¿vale? ¿Cuál era el disparador que teníamos? Que era una entrevista. ¿Hacia dónde dirijo la curiosidad? ¿Dónde busco el yo actual? Utilizo el disparador, que es ese momento de el yo, esa reunión en la que pasa algo y yo negocio. Oye, pues para tener una referencia, ¿te viene alguno a la cabeza? Ese coach está teniendo aparentemente una conversación casi inocente, ¿no? ¿Veis que no hay tensión? Que no es un interrogatorio, pero los que conocéis el método sabéis lo que estáis buscando, reconocéis la pregunta, ¿vale? Reconocéis que este coach ya ha encontrado la convicción que sustenta las dos cosas que está diciendo, el yo actual y el yo influyente, y que tenemos una situación actual y que tenemos un disparador. Eso es lo que tiene el coach en mente. Tenedlo en cuenta para que comprendáis el resto de preguntas que está haciendo. Disparador, una reunión con un cliente. ¿Qué hago? Negocio. No quiero negociar. ¿Qué quiero hacer? De alguna forma, ofrecer mi experiencia. Bien, vamos a ver si es cierto. ¿Tienes un ejemplo? Bueno, sí, sí tengo una entrevista en la que pasó esto, puse Ujú. un precio inicial y pues realmente ni siquiera el cliente me había dicho, ay, el precio es un inconveniente, sino que fue como que, bueno, en la entrevista nos estamos viendo, entonces noté al cliente como Noté al cliente dudando. ¿Por qué sucede esto? Me quedo con esa convicción. dudando, como pensando, entonces mi forma de Si además usáis el metamodelo del lenguaje, aquí tenéis que Darío está leyendo la mente del cliente. asegurarlo, por así decirlo, fue, eh, puedo cobrar menos. O sea, explotó en mi boca, pero yo no quería, era algo que no debería haber dicho, yo sabía que no debería haber dicho, pero fue como que explotó. Puedo cobrar menos, Y, puedo negociar y el tiempo ahí, ahora. y ahí se te olvidó tus 4 años de experiencia, tus reviews. Él juraba y perjuraba, es una forma de hablar, que negociaba porque se le olvidaba. ¿Sí? Y yo lo que estoy haciendo es ver si hay coherencia en eso que está diciendo. Estoy buscando la coherencia de su discurso, que esto es algo importantísimo, que muchas veces se nos escapa. Estoy construyendo el discurso al mismo tiempo que trato de que sea coherente. Él dice que negocia y en vez de negociar quiere ser capaz de ofrecer su capacidad. ¿Y qué negocia? Porque se le olvida. Pues antes de dejarle avanzar en esa estructuración que está haciendo, le voy paso por paso confirmando. Esto es como decías, esto es como decías, esto es como decías. Vale. Y también, si os dais cuenta, no estoy haciendo ninguna pregunta del guión, pero estoy usando el método. Pues sí, en cierta forma sí, porque más que olvidar en cuanto al tenerlo presente en mi mente, pienso que es algo de sentirlo. ¿Ves que empieza a matizar? Está evolucionando el discurso, está madurándolo. Ese proceso de ayudarle, de acompañarle a poner orden a sus ideas, ya va generando sus frutos. En cierta forma, no es que se me olvide, es más un sentimiento. Por eso decía, me sentía como si fuese, y es lo que me suele suceder, me siento como si fuese la primera oportunidad que me están dando de trabajar, el primer proyecto que va a ganar, donde tal vez tenía sentido tener miedo porque era la primera vez y aceptar Tener miedo. ¿De qué estamos hablando? ¿De tener miedo o de que se te olvida tu experiencia? cualquier cosa porque era la primera vez. Pero ahora yo soy consciente que no debería tener miedo, o sea, que si un cliente no está dispuesto a pagarme lo que yo sé que merezco, pues va a haber otro que sí. Eso lo sé aquí en mi cabeza, pero en el momento de la entrevista es como me da miedo, no sé qué es lo que siento que hace que todas esas cosas que yo debería defender no las defienda.
mi experiencia, mi capacidad, sino que me vaya Pero por menos. con este cliente lo que hiciste, o sea, según lo has descrito o yo lo he entendido, lo que pasó es que te dio la sensación de que empezaba a dudar y tú decidiste asegurarlo bajando el precio. Busco el anclaje y la coherencia. Sí, sí, Eh, fue lo que hice. Sin embargo, cuando lo reviso, y porque me ha pasado en otras ocasiones, no era el momento de decir cobro menos, porque pues la persona no me estaba diciendo que tenía un problema o una objeción por el precio. Simplemente fue una interpretación que yo hice. Y pues esa es la pregunta mía, ¿por qué yo termino interpretando que una duda del cliente tiene que estar relacionada directamente con el precio? ¿Vale? Voy construyendo con él. Cuando él dice, yo le voy devolviendo lo que voy interpretando y lo voy construyendo con él. Pero eso no depende de tu experiencia, ¿no? Y ahí tengo esa incoherencia porque él desde el principio dice que depende de mi experiencia, pero ahora está en que el problema es que él cree que el cliente duda sobre el precio, pero entonces, él, ¿por qué ajusta el precio? ¿Porque el cliente duda y quiere llevarse el cliente o porque él cree que no lo vale como si fuera y se siente como un novato en su primera entrevista y cree que debe bajar el precio porque no lo vale? El, no es lo mismo. Que no depende de mi experiencia, el precio que quiere. Claro, o sea, el cliente, la duda del cliente, ¿tiene alguna relación con que tengas o no tengas esos 4 años de experiencia y esas reviews? No, ¿Veis? Él decía al principio que el problema es que se me olvida la experiencia. Ahora, cuando ha ido a concretar el yo actual, dice, cuando le veo dudar, creo que lo que pasa es el precio. Y yo no termino de entender. ¿El hecho de que el cliente dude tiene que ver con que a ti se te olvide tu experiencia? ¿O que el cliente dude tiene que ver con tus experiencias? No lo sé. no, pero no tiene, digamos, relación y precisamente al no tener relación, probablemente las dudas de él no estén relacionadas al precio. O sea, yo asumo que es el precio, pero él podría estar simplemente pensando en, no sé, los horarios o ni siquiera estaría dudando, tal vez podría estar Todo esto que está haciendo él es reobservar su discurso. O sea, el que yo le haga ordenarlo, estructurarlo, provoca que él lo reobserve. Y así es como aparece información nueva y útil de manera no directiva. revisando incluso si podría asignarme otro trabajo más porque ve mis capacidades, pero Bueno, o sea, imagínate que en esa reunión... Para. Para tú y para yo. Paremos los dos. Vamos a ver. Estamos estructurando. Quiero un yo actual y quiero un yo influyente. Y en medio tienes una convicción que según tú es que se te olvida. ¿Sabes lo que voy a hacer ahora? Te voy a poner en un supuesto en el que es imposible que se te olvide. No como recurso, sino para ver qué pasa si ese diagnóstico tuyo deja de tener sentido. Él basa su discurso en que se le olvida. Y entonces lo que voy a hacer ahora, que parece que es darle un recurso, no es darle un recurso, es quitarle la posibilidad de que siga basando su discurso en que a él se le olvida. Si él, quitando la parte del olvido, compone un discurso totalmente diferente, significa que la parte del olvido es relevante. Pero si sigue manteniendo el discurso habiendo quitado la posibilidad de se me olvida, significa que esa convicción que estaba ahí utilizándola no tiene sentido. Y es un problema de coherencia. Para mí es un problema de coherencia. Lo que estoy describiendo sería más típico de una etapa 4. El reobservar una convicción, el quitarla, ¿vale? Pero es que ahí lo que estoy, contra lo que estoy luchando es contra la coherencia de su discurso. Su yo actual, su yo influyente,
el disparador, no termino de verlo coherente. Así que hago esto. Reunión, en esa entrevista, tú tienes un cartel enfrente que te está diciendo, o sea, que está escrito 4 años de experiencia y las reviews. Y el cliente tiene enfrente suyo, o sea, detrás de ti, enfrente suyo, lo está viendo también, que sabe que Darío tiene 4 años de experiencia y reviews muy positivas. ¿Qué habría cambiado? ¿Veis? Él está sustentando todo en eso y yo le digo, oye, ¿y si eso no estuviera? ¿Qué pasaría? ¿Qué habría cambiado? Bueno, no. O sea, digamos, de parte del cliente, nada. De parte mía, el, o sea, tal vez es que yo estoy haciendo mala interpretación, pero Ups. no entiendo por qué bajo el precio si tanto el cliente como yo sabemos por la review y por la experiencia que lo que mencionas es cierto, él lo sabe, porque desde el momento en que me postulo está, si es a través de una plataforma. Si él hubiera dicho desde el principio, mi problema es el siguiente, tengo una reunión con un cliente, en cuanto le veo dudar por el precio, yo me olvido de mis años de experiencia y en vez de ofrecerle tal cosa, que eso no nos lo ha dicho, en vez de hacer tal cosa, lo que hago es rebajar el precio. Y eso no lo quiero hacer por tal motivo, y yo quiero hacer lo otro por tal motivo, y estructurar sin problemas un yo actual, un yo influyente y el resto de elementos. Esta convicción yo me la habría guardado. Pero como él no estaba consiguiendo estructurar, o eso me parece a mí, es por lo que he jugado a decir, "Mm, vamos a quitar esto, que es como que a lo que él vuelve una y otra vez. Yo todavía solo quiero un yo actual y un yo influyente. Él lo puede ver. La cosa es porque si yo sé que estoy, digamos, en un nivel donde otros profesionales y que están al mismo nivel que yo tienen una tarifa estándar, yo termino bajando. Cuando pues realmente incluso mi tarifa dentro de mi nivel no es la estándar, está baja, pero termino bajando más. Esa es la parte que no Entonces, he logrado. sí, esa es la parte que no has logrado entender. Sí, o sea, digamos que es como si poniéndolo en categorías de otra cosa. Ahí básicamente que le he interrumpido y lo único que he hecho ha sido para permitirle que siguiera hablando, es decir su última frase para que él siga. eh, Como si tú supieras que eres boxeador, peso mediano, y ya sabes que estás en peso mediano y puedes compararte con todos los boxeadores de peso mediano y hay una categoría y unos precios por tu combate, y dijeras, no, pero yo voy a cobrar lo que cobra un amateur, cuando pues si la persona que te contrató está contratando un peso mediano es porque está dispuesto a pagar un peso mediano, no un Vale, amateur. entonces, en esa entrevista en la que ambos sois conscientes de tu experiencia y tus reviews, cuando a ti te parece interpretar que él, vuelvo al disparador, bueno, claro, o sea, es que no me ha quedado claro, ¿qué sería distinto? Pues es No tengo un yo influyente. que de hecho ahí yo acabo de encontrar una primera respuesta, es Epa, así que atentas. si el cliente me llama a mí a una entrevista y él ya, porque antes de que me llame una entrevista, para yo hacer la postulación, yo debo poner una tarifa, que después Ujú. se puede negociar, pero yo pongo una tarifa de entrada. Vale, recopilo. Tenemos un posible yo actual, bueno, una aproximación al yo actual, que es que renegocio. La razón por la que, o sea, y en vez de renegociar, o sea, y en vez de bajar mi precio, lo que quiero es ofrecer cosas. Y no lo hago porque se me olvida. Y yo le digo, vale, quitemos el se me olvida. Primero, porque no estaba estructurando y ya de paso también eh, porque muchas veces, si os acordáis, cuando el cliente marca
señala un obstáculo y dice, no hago eso, yo quiero ir a tal sitio porque tengo tal obstáculo, lo que suelo hacer es decirle, vale, sin ese obstáculo, ¿qué pasaría, no? ¿No? Aquí también tenéis otro motivo por el cual yo he podido preguntar eso. Si no tuvieras ese obstáculo, ¿qué pasaría? Y cuando empiezo a hacer la pregunta, digo, espérate, si es que ni yo mismo me estoy enterando. O sea, es que iba a ir por un lado, pero me acabo de dar cuenta de que todavía no tengo la parte derecha del discurso. ¿Qué quieres ser capaz de hacer? Si tú no te olvidaras de eso, ¿qué sí harías? ¿Y qué sucede? Que el cliente resulta que es que no me lo ha dicho porque ha descubierto algo. Así que atentos, posible toma de conciencia, posible etapa Y 5. esa tarifa él la aceptó para poderme hacer una entrevista. O sea, me recibí dentro de un grupo grande, clasificó. Y de repente cambia todo, por lo menos para mí. Es que resulta que él se expone en una plataforma, el cliente que lo llama ya conoce su experiencia, ya conoce su precio y ya ha elegido entre varios. O precalificó a varios, donde yo sé, porque puedo ver la oferta de mis competidores, yo sé que mi precio está dentro del promedio de mis competidores e incluso un poco más bajo. Entonces, si somos todos conscientes de eso, pues acabo de caer en cuenta que yo no debería bajar el precio, porque ya de entrada esa persona está dispuesta a pagar. ¿Hasta qué punto este descubrimiento altera el discurso? Porque lo que está diciendo ahora es, me he dado cuenta de que yo no tendría que bajar el precio, pero que eso es lo que ya va diciendo desde el principio. Sin embargo, él asegura que ha habido un cambio. Vale. Y La entrevista es para entonces, otra cosa. con esto, con esto que acabas de descubrir, ¿cambia algo de lo que estábamos hablando? Sin más, ¿vale? Que luego os liáis con preguntas raras. Esta pregunta que acabo de hacer sí es de manual, pero a veces hacéis preguntas muy sofisticadas, ¿no? Fijaos en el coach, que me da un poco de cosa decir en mí, pero fijaos en el coach que es, está, o sea, tartamudea, duda porque no termina de encajar. O sea, no hay seguridad en el coach en el sentido de tengo la sesión bajo control, ¿no? Lo que hay es duda de decir, no termino de entender, pero ¿cuál es el yo actual y el yo influyente? ¿Qué es lo que sí quieres capaz de ser capaz de hacer? ¿Qué es lo que harías si no tuvieras ese miedo que dices que tienes? O sea, si no se te olvidara eso que dices que se te olvida, que además dices que se te olvida, pero sin embargo la escena en la que has descrito no tiene nada que ver con que se te olvide, sino con ganar al cliente. Entonces, no me estoy enterando. Y acabas de descubrir algo pues que encima lo que acabas de descubrir refuerza lo que vienes diciendo desde el principio, no me entero, estoy perdido. ¿Por qué? Porque el propio cliente está perdido. Porque el cliente cuando viene está convencido de que tiene la información muy clara, pero no la tiene. Lo que tiene son sus síntesis, sus resúmenes, sus conceptos. Y cuando entramos en el detalle de por qué traes esos conceptos o qué significan esos conceptos o qué ejemplos hay detrás de esos conceptos, el cliente va encontrando información como esta. Fijaos la tontería de que yo le he dicho, imagínate que tienes enfrente de ti un cartel que pone que tienes 4 años de experiencia. Así ya es imposible que se te olvide. Vamos a ver si así encontramos un yo influyente o si ponemos, o si vemos si tu discurso sigue teniendo sentido. Y resulta que es así. Es que ya es así, porque está en una plataforma en la que pone el precio, sus servicios, su experiencia y sus buenas opiniones. Y el cliente cuando viene ya lo ha preseleccionado como un candidato. Pero eso ha sido casualidad, ¿vale? Yo solo pretendía quitarle esa traba que a mí me daba la sensación que estaba impidiendo que se formulara el discurso completo. Cambia en cuanto a que encontré una de las razones por las que bueno, encontré otra estrategia Claro, más de cómo claro. caer en ese juego. Pero donde quedo en la duda es, bueno, ahora que es esta estrategia, pues no sé si la próxima vez vuelva y se me olvide esta ¿Qué pasaría? estrategia. ¿Qué pasaría si tú... ¿Qué ha pasado?
No voy a poner la pizarra. Eh, el coach le pregunta qué pasaría si esto volviera a suceder. ¿Por qué? Todo lo que está en la pizarra hay que borrarlo. Y empezamos otra vez. Claro. ¿Y por qué? Y porque él dice, no sé qué pasaría. Entonces, como no sabes qué pasaría, pues vamos a ver qué pasaría. Y como no podemos adivinar el futuro, me llevo al cliente a un discurso futuro. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Y creo que lo vais a reconocer. Voy a buscar un yo actual en el futuro. Para buscar un yo actual en el futuro, quiero que el cliente se visualice en una situación similar a la que traía antes y que se imagine qué cree que va a suceder, que ese sería su versión del importantísimo esto, diferenciar el qué quiero que suceda del qué creo que va a suceder. Y muy, muy importante, no penséis que son distintas. Es posible que el cliente diga, quiero ser capaz de, pero me preocupa actuar de tal otra manera. Entonces tendríamos un yo actual y un yo influyente. Pero si él dice, si esto volviera a suceder, yo actuaría así, y es como quiero actuar, no hay discurso de bloqueo. Así componemos un discurso en el futuro, pero desde la ignorancia. El yo actual en el futuro es cómo me preocupa que yo actúe y no quiero. El yo influyente es cómo me gustaría ser capaz de actuar, ¿sí? Pero ¿qué pasa si él, imaginándolo, coincide lo que cree que va a hacer con lo que le gustaría hacer? Que no hay bloqueo, que hablemos de otra cosa. Esto está visto. Pero eso lo tengo que averiguar. Entonces, aquí uno de los errores que cometéis es que dais por hecho que hay un yo actual y un yo influyente futuro. Dais por hecho que eh, va a seguir siendo incapaz de hacer lo que quiere. Pero no sabemos si esta toma de conciencia es un cambio de observador tan importante que provoca que el cliente esté desbloqueado. Entonces, yo no lo sé. Yo no sé si en la próxima reunión habrá un yo actual y un yo influyente. O si en la próxima reunión su versión, la versión de él que va a sacar es la que quiere. Por lo tanto, no hay bloqueo. No lo sé. Y con esa ignorancia es con la que continúo la conversación. Otra entrevista exactamente igual que la que tuviste. ¿Qué pasaría? Bueno, trataría de de repetirme, no sé si es poner en un papel o algo que yo pueda ver. eh, Ese recurso es suyo, él sabrá lo que hace con ello. que si esa persona primero me llamó a una entrevista es porque está dispuesta a pagar lo negociado de inicio. Ujú. Y tratar de mirarlo, tenerlo visualmente presente para mí. eh, Por ahora habla de tratar ¿de acuerdo? No está hablando en presente. Por lo tanto, puede ser que estemos hablando de un yo influyente que todavía no considera que sea alcanzable. Tratar de, tratar de, tratar de. pues mis capacidades, la experiencia y todo esto, para que en el momento en que yo me sienta sin argumentos, digamos, antes de tomar como argumento el Cuando me sienta sin argumentos, empieza a ser un posible yo actual futuro. Recordar esto para tenerlo presente empieza a ser un recurso que aplicar. Si él tiene un yo actual y un recurso que le sirve, tampoco está bloqueado, pero no lo sabemos aún. precio, revise cuáles son los otros argumentos que tengo para mantener el precio. Vale, entonces cuando hemos empezado a hablar, decías que el problema era que en las entrevistas se te olvida toda la experiencia que tienes y que ofreces un precio como si fueras una persona pidiendo su primer trabajo. Ahora te has dado cuenta de que no es tanto así, porque en esas entrevistas el cliente y tú sabéis la tarifa, sabéis la experiencia que tienes y entonces eso eh, no sé hasta qué punto eh,
afecta a la sesión, porque ya no estamos hablando de que se te olvide. O sea, el que me diga que ese coach tiene el control de la sesión y sabe exactamente lo que está haciendo y lo que debe hacer y lo que tiene que preguntar y pues, si alguno me decís eso, no estáis viendo lo mismo que yo. ¿No veis que lo que tengo es duda? Pero tengo una duda vinculada a un método y soy capaz de hacer una devolución. Es decir, viniste con esto, ¿te has dado cuenta de esta otra cosa? Y claro, hay una parte de mí que está diciendo, este tío ya está, pero otra parte de mí que está diciendo, Carlos, no lo decidas tú, ¿vale? Entonces me baja mi capacidad de procesamiento y tartamudeo y dudo y hablo despacio, porque dentro hay una lucha entre varios yoes que además saben que esta sesión se está grabando para YouTube, o sea que además tengo que hacerla bien, en forma, para que sea visible y se vea el método, y todo eso está en mi cabeza combatiendo y ocupando recursos. Digamos sí, porque precisamente el problema es ese. Se me olvida estas cosas que son obvias. Es obvio que el cliente, tanto el cliente como yo, sabemos mi experiencia y sabemos la review y todo lo demás. Pero en el momento de la entrevista, lo que me ha pasado anteriormente es que se me olvida. Nunca he hecho esto de, bueno, para que no se me olvide, tengamos un apoyo visual. O sea, cuando yo sienta miedo, se puede decir, desconfianza en mis habilidades o porque estoy ahí, tenga esa En la sensación. y veis que ya estoy queriendo interrumpir y digo, espera, espera, espera. En la entrevista sentiste miedo y desconfianza. ¿Por qué? Me estás cambiando el discurso. Ahora estás hablando de miedo y desconfianza. ¿El ejemplo del que estábamos hablando, había miedo y desconfianza en tus habilidades cuando te pareció ver que él dudaba? Claro, Vale. digamos que eso va de la mano. En el momento que digo se me Pero lo olvida, sentiste. ¿Cómo que digamos que va de la mano? No, no, no. A mí, síntesis mentales no. Yo quiero conclusiones de verdad. ¿Sí? cuando dudó, sí, cuando dudó dije, me sentí como no sé nada, no tengo la experiencia, o sea, se me olvidó que la tengo, pero sentí como si no, como si fuera la primera vez, como no tengo con qué pedir o qué vender para negociar un buen precio, sino que debo cobrar poco. Pero esto vuelve a ser el pasado. Vale, entonces, no, ¿en qué punto estamos ahora? Porque la razón por la que hemos empezado a hablar es porque se te olvidaba la experiencia y por eso bajabas el precio. Pero ahora te has dado cuenta de que eh, el cliente ya sabe qué experiencia tienes y sabe la tarifa. Y no sé hasta qué punto eso significa un cambio para tu próxima entrevista. Mm, ¿Vale? Yo le estaba preguntando qué pasará a futuro. Yo mismo me he ido al pasado cuando le he dicho, es que el miedo no sé qué, digo, vale, el miedo existía antes, entonces ahora vuelvo al futuro. Quiero saber, todavía estoy explorando el impacto de esa toma de conciencia. bueno, realmente pienso que aún me falta trabajar en cómo hacer para que no se me olvide esta estrategia. Ahorita lo sé, porque Que no se me olvide la estrategia. Es que esto también pasa mucho, o sea, utiliza palabras, las mismas palabras para hablar de cosas diferentes. Antes se le olvidaba su experiencia, que era una forma de decir, se me olvida que soy bueno, se me olvida que yo ya tengo experiencia, que llevo 4 años con esto. Y esa es la razón por la que creo que no soy capaz de defender un precio. Ahora tengo una estrategia para que no se me olvide. Y lo que me preocupa es que se me olvide la estrategia, que no es lo mismo. repito, son cosas que son racionalmente, las manejo. Sé mi experiencia, sé mi capacidad. El problema es en la entrevista que eso que sea a nivel racional, por algún tema emocional, no se nuble, sino que permanezca firme. Imagínate tu próxima entrevista.
Volvamos al discurso. Venga, vamos a imaginarnos en el futuro, tú en la misma situación. ¿Qué crees que puede pasar? Porque no quiero su diagnóstico ahora de lo que ha estado pasando. Quiero que se visualice en la próxima entrevista qué cree que puede pasar. ¿Hay un yo actual diferente del yo influyente? Pues puede pasar que sí, no sabría decirlo. O sea, digamos que me da miedo que me dé miedo. Me da miedo de que en la próxima entrevista el miedo se dispare y pierda de el enfoque en esa parte racional de mis capacidades. Eso sería un posible yo actual en el futuro. Bien. En esa entrevista, pero no me vale. Quiero que se visualice de verdad. No quiero un miedo genérico. Así que vamos a conseguir que se imagine en la entrevista. Futura, posible. Si te la imaginaras, y esto es pura imaginación, ¿te imaginas que tenerla con un hombre o con una mujer? ¿Y qué más dará, verdad? Porque quiero que lo vea. ¿Dónde estás? ¿Cómo es la entrevista? ¿Por videoconferencia presencial? ¿Es con un señor, con una señora? ¿Qué? Así obligo a que él se visualice en la Con entrevista. un hombre. Ujú. ¿Y cómo empieza la entrevista? Bueno, sería presentarnos, saber un poco de mí, pues, digamos, muy similar a esto, un poco de mi historia. Eh, Luego hablaríamos del proyecto como tal, cuáles son las tareas que se deben realizar, cuáles son los KPI o los objetivos que se deben alcanzar. Yo explicaría la estrategia de cómo pienso alcanzar esos objetivos, cuál va a ser mi metodología de trabajo. Y luego de eso ya hablaríamos de, bueno, vamos a evaluarlo para dar una, Sigo buscando si hay algún punto en el que bifurque lo que creo que va a pasar, no lo que me preocupa que pase, lo que creo que va a pasar de lo que me gustaría ser capaz. Estoy todavía esperando que haya una diferencia. una respuesta final, si quedo seleccionado o si seleccionan a otra persona. ¿Y qué te preocupa que Y suceda en la entrevista? Esta que has imaginado yo actual. Y refuerzo la visualización. Esta que has imaginado con este hombre. que justo en este punto de vamos a ver, vamos a analizarlo, yo diga, puedo cobrar menos. Ahí tienes el yo actual. Le preocupa que en ese punto en el de la entrevista en la que revisan las siguientes tareas o cómo van a trabajar, él diga puedo cobrar menos. Vale, y en vez de... Bien, vale, y en vez de decir puedo cobrar menos, ¿cuál es el yo influyente? Error que soléis cometer. Preguntarle qué te gustaría decir. Si su yo actual es decir algo, su yo es decir, influyente, ¿puedo cobrar menos? ¿Qué te gustaría ser capaz de hacer? ¿Veis la diferencia? ¿Veis que sigo buscando la estructuración? Que sigo en el método, que sigo en etapa 2-3, que ha habido una toma de conciencia, que la hemos explorado, que no me ha quedado claro si ha habido un cambio sustancial, así que me voy a un discurso futuro, a ver si sigue en un discurso de bloqueo o no. Aparece un posible yo actual, quiero un yo influyente. El yo actual es decir puedo cobrar menos, el yo influyente es algo que ser capaz de hacer, no de decir en vez de quiero cobrar menos. Es acción por acción, no decir por decir. Está pensando, ¿eh? No, no es que esté parado el vídeo.
Bueno, creo que en lugar de cobrar menos, lo que yo podría hacer es ofrecer, estar abierto a que si necesita una muestra de mi trabajo, un portafolio o dependiendo del tipo de trabajo que sea, podría ser un periodo de prueba muy cortito, eso sí, máximo, no sé, dos días, demostrarle cómo, ¿Diríais que esto es nuevo? A mí me parece que lo está creando ahora mismo. para que vea cómo trabajamos, sería mejor. Sería mejor a cobrar poco durante quién sabe cuánto tiempo que dure el proyecto, estar dispuesto a trabajar un día o dos gratis para que vean mi capacidad. Cuando has imaginado esta entrevista, ¿en qué momento te has imaginado diciendo que puedes cobrar menos? ¿Cuál es el disparador? ¿Qué ha pasado justo antes? Digamos que es en el momento en que dicen vamos a verificar o vamos a analizarlo, porque es como las sensaciones, podrían escoger a alguien, a otra persona mejor que yo. Todos son mejor que yo. Y en ese momento en el que, si lo he entendido bien, es un momento en el que decís, vamos a explorarlo. No es ese momento, no es esa situación, no es esa reunión. Él ha marcado una referencia y yo la utilizo literal. Sí, después de cuando ya hemos tenido la entrevista, mejor dicho, cuando ellos, porque igual el proceso es así, deben entrevistar a las otras personas. Ujú. Es allí Ya hemos vuelto a cambiar. donde entro como en el temor de tal vez no me seleccionen a mí, tal vez seleccionen a otra persona y, y pierdo la confianza en mi capacidad. Y ya hemos vuelto a resumir. ¿Os dais cuenta? Ya, ¡pup, pup, pup! Me voy. Ya pierdo la referencia del anclaje y lo vuelvo a resumir. No, realmente es después, porque pueden elegir a otro y es cuando me entra el miedo. Digo, ya nos hemos ido. Y mi trabajo es volver a traerlo al discurso, a su Porque van a disparador seleccionar y a a su otro yo hombre. actual. Entonces, en esta entrevista que te has imaginado con este hombre, Y me lo Cuando traigo de habéis vuelta. llegado Llegado al al punto de vamos a explorarlo, ¿crees Y o te el preocupa, preocupa, tal disparador. vez Que venga ese miedo de que pueden contratar a otra persona y lo que te preocupa que sucede es decirle que puedes cobrar menos? Y el yo Y en actual. vez de eso, en ese momento, en vez de decir puedo cobrar menos, ¿qué te gustaría ser capaz de hacer? Es decir, como no me has respondido, retomo todo lo que has dicho, te lo vuelvo a mostrar de forma que te puedas visualizar, te repito el disparador literal, entre comillas, y te vuelvo a preguntar, ¿qué te gustaría ser capaz de hacer en vez de ese yo actual? demostrarle mi capacidad. Lo que dije hace un momento, puedo demostrarte mi capacidad en lugar de cobrar menos durante todo el proyecto, puedo hacer ¿No veis otro ritmo? una prueba que un día o un video, algo muy puntual. ¿Esto se te había ocurrido antes? No, ¿Habéis notado el cambio de ritmo? Como antes, cuando le he preguntado qué quiere ser capaz de hacer, ha estado como 10, 15 segundos callado, que es cuando os he dicho, no está parado el vídeo, está pensando. Y entonces ha empezado a decir, es que podría o debería o no sé cuántos, y ha descubierto ese enfoque, pero no le ha dado, no se ha visualizado convirtiéndolo en acciones. Y en el siguiente intento, que creo que es el tercero, de nuevo recopilo lo que ya había dicho más lo nuevo y le digo la reunión, el disparador, lo que él cree que provoca el yo actual, que además lo pongo en condicional, cuando tú crees que te viene ese miedo y lo que te preocupa es decir no sé qué, ahí que quieres ser capaz de hacer. Y eso que había dicho antes, que lo habían pensado y descubierto en el momento,
con información genérica, lo concreta más en él diciendo que. Si tuvieras una próxima entrevista, ¿qué Insisto crees que otra vez. pasaría? Y de nuevo, insisto, fijaos, ¿qué crees que pasaría? Porque aquí está mi interpretación, y mi interpretación es que él sigue evolucionando y cambiando. Y aunque no, bueno, sí, bueno, perdón, él ha dicho esto es nuevo, otra vez. Esto que acabas de decir, esto de recurso es nuevo, sí, por vuelta. ¿Veis que es otra vez lo mismo de antes? Ante la toma de conciencia, ¿qué dice? Cuando él dice, es que acabo de darme cuenta de, por lo tanto, el ejemplo ha pasado, ya no lo quiero, me voy al ejemplo a futuro. Imagínate una reunión, ¿qué va a pasar? ¿Qué crees que va a pasar? Y en ese proceso de imaginarse una reunión futura, descubre una cosa nueva, un recurso y le da forma. Bien, pues volvemos a empezar. Como tienes nueva información, tienes nuevos recursos, tienes nuevas conclusiones, nos volvemos a imaginar la puñetera reunión. Creo que ese miedo que puede surgir de tal vez hay alguien mejor que yo, lo puedo combatir Está hablando en presente. haciendo una demostración de mi capacidad. Cambia, Lo que era el yo actual y lo que le preocupaba, ha encontrado un recurso para resolverlo y ahora está hablando en presente. Si me viene ese miedo, utilizaré este recurso. dentro de mí la actitud, porque una cosa es por que estemos hablando y que yo te demuestre temor en mis capacidades por cobrar menos. Y otra cosa es que te diga que estoy tan convencido que puedo hacer el trabajo y que soy el mejor para hacerlo, que podemos hacer un periodo de prueba. Y si Y mi interpretación ha cambiado la inseguridad por seguridad. Lo que antes era bajo el precio por inseguridad, ahora digo estoy tan seguro que te lo hago gratis. Solo 2 días, ¿vale? Pero bueno, la cuestión es que le valga a él. si quedo elegido como sé que va a pasar, pues ya ese periodo de prueba lo podemos pagar o incluso pues podemos hacer un contrato a un tiempo más largo. ¿Qué le pasa al coach? Que no sabe nada. Entre otras cosas, eso es una posibilidad. Pero básicamente no sabe si esto le sirve al cliente, si esto es suficiente, si esto resuelve, hasta qué punto, ¿vale? Cuidado porque es toma de conciencia, por lo tanto, toma de conciencia, nos vamos al principio otra vez. ¿Esto es nuevo? Sí. ¿Hasta qué punto es importante? ¿Vale? Espero hacer eso porque no lo recuerdo. Has hablado, no sé si es importante, pero has hablado en presente, o sea, has hablado como diciendo, o me ha parecido entender que lo describías como algo que vas a hacer. Aquí el coach está pensando, Carlos, que lo estás grabando, que esto lo quieres publicar, baja tu nivel de interpretación. No como una posibilidad, sino como que en tu próxima entrevista vas a hacer esto. Sí, 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 siento esa necesidad, esas dudas de tal vez mejor bajo el precio, porque tal vez hay otro que está cobrando Ujú. más pero sabe más, prefiero, no, no se trata de competir por precio, se trata de competir por capacidad. Voy a hacerlo, voy a demostrar Vale. capacidad. Entonces, no se trata de competir por precio, se trata de competir por capacidad. Eso seguro que está escrito en algún libro de marketing. Seguro. Y seguro que si hablara con un experto le diría eso. De hecho, él se dedicaba al marketing. Seguro que la teoría la conoce. La diferencia es que ahora se la cree. Ahora, ayúdame a valorar esto. ¿Hasta qué punto esto que acabas de decir es importante? No dudo entre si has terminado la sesión o no. Estoy más atrás. Paso 1 de la toma de conciencia. Esto es importante. Bueno, paso, no sé, es el 2 o el 3. O sea, la toma de conciencia, el identificarla y ahora el ver cómo afecta al discurso y el saber hasta qué punto es importante para la sesión. ¿Hasta qué punto es importante? Pues yo creo que al 100%, porque es justamente esa estrategia que pensaba o sentía que me estaba haciendo falta. ¿Cómo evitar cobrar Eso menos es lo que él, por eso es sentir lo que que él no estoy capacitado? nos había dicho al principio. Quería una estrategia. Pues demostrando que estoy capacitado. ¿Cómo? Haciendo una propuesta.
vamos a hacer una prueba. Eso es lo que habías pedido al principio de la sesión. Ujú. Sí, Mm, ¿Significa eso que has cumplido el objetivo de la sesión? sí, así es. Vale, pues ¿te parece bien? No sé si lo estoy interpretando bien, pero corrígeme. Eh, entonces, tú has pedido un proceso de coaching para lograr algo y según estoy entendiendo, ese algo ya lo has logrado. Sí, pues Vale, es pues tan puntual, sí. Digamos, tan había otra, puntual. O sea, sí, porque ¿hay había, más? digamos, ¿Hay más? O sea, ¿hay más cosas? sí, pero digamos, habíamos hablado de que algo que quiero mejorar es mis finanzas, Ujú, pero pues no sé si este sea el espacio porque finanzas es algo muy complejo, muy amplio. Y pues específicamente yo decía algo puntual era cobrar más, porque pues mis finanzas van a mejorar en el momento en que cobre más. ujú, Creo que este es un buen punto para empezar. Tal vez más adelante encuentre otros temas, pero en donde me sentía para esta sección de coaching más que estaba flaqueando era cómo hago para cobrar más. ujú. Quiero mejorar mis Vale. finanzas, lo principal es cobrar más. Ya comenzando a cobrar más, pues tal vez quiera seguir mejorando mis finanzas. Como cualquier proceso, uno siempre quiere ir en mejora continua, pero pues primero es empezar por este punto, cobrar más. Entonces yo pensaría que se logró el objetivo con esta sesión. Ujú. Vale, pues, ¿qué te parece entonces si nosotros terminamos? Pues ya está. Yo vengo el cliente viene con un problema. Cuando tengo una reunión con un cliente, enseguida bajo el precio porque, según mi diagnóstico, se me olvida toda mi experiencia y todo lo que sé. El coach dice, venga, vale, estructuremos. ¿Esto ha pasado? Claro, la pregunta que me viene ahora y que yo os digo es, ¿esto ha pasado recientemente? Y es la que os apuntáis y hacéis. Pero si os fijáis en la reunión, no he hecho esa pregunta, creo, sino que ha sido una pregunta más acorde con la conversación. Estoy en la conversación, sé lo que quiero averiguar. Es mi curiosidad, tengo la curiosidad enfocada. No pienso tanto en la pregunta, sino en la curiosidad. ¿Vale? Y no pasa nada si haces una pregunta que no es perfecta, porque ya la matizarás. ¿De acuerdo? Es mejor hacer una pregunta 50% buena y con su respuesta haces otra pregunta y entonces la depuras. Lo que no vas a conseguir es la pregunta perfecta que te dé la respuesta perfecta. Eso se consigue por destilación, una vez y otra vez y otra vez. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que te pasa? Pues que cuando tengo reuniones con clientes, en general, lo primero que hago es bajar el precio porque creo que se me olvida que llevo ya 4 años y que yo debería estar cobrando más. Bien, ¿tienes un ejemplo? Pero dicho de otra forma, sí, una reunión reciente, el cliente no sé qué, y entonces cuando le vi que empezaba a dudar, le dije que bajaba el precio. Y digo, espera, pero el hecho de que el cliente dude tiene que ver con que a ti se te olvide eso, de que tienes mucho tiempo de experiencia. O sea, vamos a hacer que el ejemplo que estés poniendo sea coherente con lo que estabas diciendo ahora. Vamos a ir tomando todo lo que estabas diciendo, a ver que forme un discurso coherente, que todo lo que dices tenga que ver y tenga sentido lo uno junto a lo otro. Dice, no, que él dude y que yo reaccione a su duda no tiene que ver con que a mí se me olvide esto. Pero si no se me olvidara, y si no se me olvidara, y si no se me olvidara, dije, estoy harto del si se me olvidara. Fuera el se me olvidara. Avancemos. Imagínate que es imposible que se te olvide. ¿Cómo? Esto ya son pues, recursos y trucos que cada uno se saca de la manga, porque tienes un cartel enfrente que te lo pone, lo que sea. Pero ya está, quítale lo de si te olvido, avancemos en el discurso. Dice, pues el cliente dice, el cliente no sé qué, el cliente no sé cuántos, y claro, y me estoy dando cuenta de que todo eso él ya lo sabe,
porque me ha seleccionado, porque yo estoy en una plataforma en la que pongo mi experiencia, pongo mis reviews, estoy bien valorado y el cliente lo sabe. Y me acabo de dar cuenta de que cuando el cliente viene a mí, ya lo ha visto, ya lo ha seleccionado. Primera toma de conciencia. No tiene sentido olvidarse porque lo sabemos los dos. Bien, ante esa toma de conciencia, como ya no sabes qué va a pasar, pues nos lo imaginamos. Imaginemos el futuro. En el futuro hay un yo actual y un yo influyente. ¿Son distintos? Venga, imaginemos la reunión. ¿Cómo se llama el señor? No, no ha empezado así. ¿Hombre o mujer? Hombre. Venga, describe esa reunión. ¿Cómo empieza? ¿Cómo pasa? ¿Cómo no sé qué? Pues pasa esto, pasa esto, pasa esto. Y me preocupa, y ahí aparece el yo actual. Bien, pues si eso es lo que te preocupa, ¿qué quieres ser capaz de hacer? Pues quiero ser capaz de, y ahí como que nos volvemos a disolver otra vez y hablamos de resúmenes, síntesis, tal, y vuelvo a traer, porque además creo que descubre, hay una segunda toma de conciencia que no recuerdo. Volvamos al futuro, a esa reunión. Y entonces, sí, al buscar el yo influyente se le ocurre un concepto nuevo. Y como es un concepto nuevo, volvemos a reimaginar la conversación. Y ese concepto nuevo pasa a convertirse en acciones concretas nuevas. Y como son acciones concretas y nuevas, digo, mm, esto es nuevo. Esas acciones son nuevas. El hecho de que hayas reconocido esas nuevas acciones, ¿te sirve para hacerlas o te sigues viendo bloqueado? Porque él podría decir, lo que debo ser capaz de hacer es decirle, te ofrezco un día gratis, pero es que no me veo haciéndolo. Pues entonces seguiríamos en un discurso de bloqueo. Pero yo, como eso no lo sé, lo acompaño a que se visualice cómo el anclaje, el señor, el momento, literal, exactamente como él lo dijo, ¿sí? Para que se visualice y vuelvo a ello otra vez para que se visualice. No es esa reunión, no es esto que me estás contando, no es no, 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 es literal tu anclaje del disparador. ¿Y qué crees que vas a hacer? ¿Y qué quieres ser capaz de hacer? Primero da un esbozo, una generalidad, y luego da exactamente las palabras y además en presente. Cuando aparezca, bueno, en futuro, pero no sé cómo explicarlo, pero que no en condicional, se dice, sino que dice, cuando aparezca esto, voy a hacer esto. Vale. Y básicamente mi pregunta es, ¿sigues bloqueado? Pero se lo pregunto de otra forma. Y si veis la sesión, veis que dudo, que tartamudeo, que no lo tengo claro, que no sé cómo preguntar, que empiezo a preguntar y cambio, que me doy cuenta a lo mejor de que estoy revisando una convicción y eso debería ser etapa 4, así que vuelvo al discurso, ¿vale? Así es una sesión real en la que tienes el método y te equivocas, si vas por un sitio y dices no, por aquí no y vuelvo, y te confundes con algo y dices, por aquí no es, y te está tocando la moral que él esté con él, se me olvida y lo quieras quitar, porque es imperfecto, es arte, es artesanía, pero habéis visto el método, ¿no? Lo habéis reconocido. Pues nada, chicos, a vosotros, a algunos os veo en las prácticas, al resto creo que no sé si alguno en el intensivo de mañana, y sí, ¿verdad? Y, y al resto el mes que viene si queréis. Hasta luego.